cómo ha avanzado y cómo no ha avanzado esa corte icónica, la sudafricana, en la justiciabilidad de derechos sociales. Tenemos aquí, sí, en vivo y en directo, a uno de los funcionarios, altos funcionarios de la oficina del comisionado de la Corte Suprema de India sobre el derecho a la alimentación, Viraj Patnaik, que el miércoles, en 2 sesiones, una aquí solo para ustedes y otra pública al final del día, nos va a contar de que probablemente es el caso de derechos sociales más grande del mundo, literalmente más grande del mundo, porque ha afectado a 850 millones de personas que tienen problemas serios de seguridad alimentaria, especialmente niños en India. Desde pronto han oído que India tiene tanto la tasa como el número absoluto más altos del mundo de desnutrición. Y la Corte Suprema de India desde 2001 viene haciendo una intervención de estas estructurales que vamos a tratar en varias sesiones de este curso, porque hay paralelos, no con 850 millones, porque ni siquiera Brasil tiene esa escala, pero en India es así de grande el impacto. Y vamos a discutir con el que ha hecho la Corte Suprema y su oficina que está anexa a la Corte Suprema para garantizar el derecho a la alimentación en las circunstancias particulares como son las de India. Y así sucesivamente vamos a estar haciendo referencia a intercambios latinoamericanos y sur-sur. Ese es un primer componente del curso, y yo aquí rápidamente les voy a explicar como la idea o la justificación de este enfoque. Un segundo punto que voy a tratar rápidamente, aquí estoy anticipando en la estructura de la presentación breve que voy a hacer, es los debates. A nosotros nos interesa más que este no es un curso, espero que ustedes lo hayan advertido al inscribirse, este no es un curso en el que vamos a pasar por las doctrinas básicas y los conceptos básicos clásicos de derechos sociales. Eso de alguna manera esperamos que ustedes los hayan aprendido o en cursos previos, o en la universidad, o en una maestría, o en su práctica profesional. Puede ser que no lo hayan estudiado como contenido académico, pero en su práctica profesional se habrán encontrado con asuntos básicos de doctrina y de jurisprudencia de derechos sociales. Claro, constantemente vamos a hacer alusión a elementos doctrinales, a elementos jurisprudenciales, pero pues no sería el mejor uso del tiempo colectivo que aquí diéramos un curso más convencional de la doctrina de máximos recursos disponibles, aunque sí vamos a hablar, por ejemplo, Rodrigo Uprini va a hablar mañana en la sesión pública de como unas fronteras nuevas de esa idea doctrinal como la está asumiendo el Comité de la ONU. Pero en general lo que hacemos es entonces tomar como punto de partida los conceptos básicos y tratar de tirar hacia adelante en los debates más difíciles. Y en esos debates más difíciles es que tendemos a concentrarnos en cada uno, o los que están menos acabados, los que están menos terminados. Ese es un segundo punto importante del enfoque del curso. El tercero tiene que ver con los temas. Claro, un curso de derechos sociales con semejante amplitud de temas de ese universo de derechos sociales, pues también otra forma de organizarlo sería: vamos a hacer una sesión sobre el derecho a la salud, otra sobre el derecho a la alimentación, otra sobre vivienda, otra sobre educación. Eso sería, ya lo hemos intentado nunca en este curso, pero sí en otros cursos que hemos coordinado, y realmente es un enfoque menos productivo que creo que hemos adoptado en este curso. ¿Por qué? Porque nos despreocupamos por ser exhaustivos temáticamente y nos preocupamos mucho más por debatir herramientas, habilidades, conceptos transversales que pueden servir a todos esos temas. Si hiciéramos nomás con la presentación que ustedes hicieron, ya no podríamos, si dedicáramos una hora a cada uno de los temas que ustedes están trabajando durante todo el curso, no los alcanzaríamos a abarcar. Entonces, a pesar de que tenemos algunos temas en el menú del curso, por ejemplo, ustedes ven una novedad este año, es que cada año tenemos como un derecho foco, dependiendo de qué es lo que también se está debatiendo más en el contexto internacional o global. El año pasado tuvimos todo un día dedicado al derecho a la salud, por ejemplo, que como ustedes tal vez saben es el derecho más litigado en América Latina. El número de acciones de amparo, de acciones constitucionales, por ejemplo en Brasil, o en Colombia, o en México, o en muchos lugares, en Costa Rica, por ejemplo, ustedes ven las estadísticas y van a ver que el derecho a la salud está o en el
en el primer lugar de número de acciones de amparo o muy cerca del primer lugar. En Colombia, por ejemplo, de unas 500.000 tutelas, acciones de amparo que se presentan anualmente, alrededor de 100.000, o sea, el 20%, son sobre derecho a la salud históricamente. Entonces, ese énfasis lo hemos tenido en algunos momentos. Igual, si ustedes tienen preguntas sobre ese asunto, que ninguno, creo yo, hizo énfasis en ese tema en su presentación, lo hemos hecho y lo podríamos volver a hacer. Ese es un trabajo en el que de justicia, un tema en el que justicia ha trabajado históricamente. Diana hizo, por ejemplo, su doctorado sobre derecho a la salud. Hemos publicado sobre constitucionalidad del derecho a la salud. Yo la semana pasada estuve de perito de la Corte Constitucional en un caso, en el megacaso de derecho a la salud en la costa pacífica, en una de las regiones más pobres de Colombia, Chocó. Entonces podemos hablar de esos asuntos. Pero este año, porque hay un debate grande en varios países de la región y del sur global, escogimos como foco ilustrativo el derecho a la alimentación. Ustedes ven, el miércoles tenemos sesiones de Diana, una sesión de Virat y luego un evento público con un magistrado encargado de la Corte Constitucional para ver esto de manera más comparada. ¿Listo? Pero la idea no es que este es un curso sobre derecho a la alimentación o que el derecho a la alimentación tenga un estatus particular como ontológico o jurídico o político, sino que nos interesa aterrizar ahí conceptos, debates que en todo caso aplican a otros temas. ¿De acuerdo? Y por último, y esa va a ser la última parte de esta presentación, nos concentramos en una serie de retos pragmáticos, de la práctica de derechos sociales. Y esos son los que más nos ocupan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes ven que el jueves las sesiones y un taller que tenemos que definir aquí hoy, porque yo quisiera que fuera en función de sus intereses temáticos, se dedican a la implementación, no a cómo litigar exitosamente un caso, que es lo que digan, sino una vez que uno tiene una sentencia que hacer. Y de justicia hemos dedicado buena parte, un buen número de publicaciones y de proyectos a pensar esa fase post-fallo o post-recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o post-observación general, con cuestiones que tienen que ver con, una vez se tiene una base jurídica favorable, cuáles estrategias son más promisorias para volver realidad ese fallo o esa decisión o esa recomendación. Y es ese tipo de retos de la práctica que nos ocupan más en este curso. Entonces, claro, tenemos discusiones conceptuales de derecho comparado, pero también este es un curso de estrategia. Y en ese sentido, recoge el espíritu del trabajo de justicia, que es de investigación-acción. Nosotros hacemos, como ustedes tal vez saben, el trabajo académico, pero siempre estamos pensando en cómo ese trabajo académico aterriza en la práctica, o al revés. A veces arrancamos por litigios y luego nos detenemos y reflexionamos sobre qué asuntos teóricos, conceptuales, doctrinales hay en ese trabajo práctico, de tal manera que logremos aportar a un debate que tenga esas dos caras. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿todos claros? Muy bien, entonces, si quieren, antes de decirles, yo voy a pasar rápidamente por estos 4 puntos y al final voy a aterrizar en cuestiones de formato, de cómo van a ser las sesiones, de qué estilo, digamos, de enseñanza vamos a utilizar en este curso. Ya les adelanto que no va a ser cátedra, que no va a ser pura cátedra. Esta es la única sesión simplemente porque les voy a presentar como las cosas básicas del curso, en que vamos a dedicar un rato como una especie de cátedra, una charla. Pero les adelantamos que el formato que nosotros utilizamos es mucho más interactivo. Es decir, nosotros esperamos que ustedes interrumpan, y de hecho aquí también pueden interrumpir cuando quieran, interrumpan, pregunten, y ciertamente que a medida que los instructores les boten la pelota, que ustedes vayan aportando, además porque buena parte de la riqueza de estos cursos son ustedes. Entonces nosotros hacemos lo mejor que podemos, compartimos lo que hemos aprendido, pero realmente es sabiendo qué pasa en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires o en el Ministerio Público de Brasil o en una organización como CODES o como Women's Link. Ustedes han visto la riqueza de experiencias que traen ustedes a este curso y aquí se puede volver esto bien interesante. ¿De acuerdo? Entonces,
no tengan dudas, aprensión para preguntar, para interceder, para aportar cosas que nosotros no necesariamente vamos a traer aquí a la mesa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con eso en el trasfondo les voy a pasar muy rápido por esto porque no quisiera que se nos fuera la sesión en esta introducción, sino que aterrizáramos al final a mirar algunos de los temas más pragmáticos e estratégicos que vamos a tratar. Muy bien. Entonces, el primer punto que quiero mencionar, ¿por qué este énfasis en América Latina en el contexto global? Hay razones más geopolíticas que uno podría aducir, pero no es una especie como de comparación forzada. No se trata, digamos, de forzar el diálogo, la equiparación de América Latina con África, con Asia, etc. Sino que hay condiciones interesantes, algunas de esas difíciles y dolorosas, que permiten una comparación relativamente competente y relativamente justificada en términos empíricos y jurídicos. Hay en todas estas regiones esta combinación singular, no solamente de pobreza, sino también de alta desigualdad, aunque como ustedes saben, el norte global ha venido importando estas dos características activamente últimamente, y regiones como Europa, que antes eran mucho más igualitarias, pues han venido también registrando niveles más altos de desigualdad. Pero en términos generales la idea es la siguiente: en muchos de nuestros países, y ciertamente los que vamos a tratar aquí en este curso, los países latinoamericanos, India, Sudáfrica, combinan una alta demanda de protección de derechos sociales, porque los servicios sociales son bastante precarios, no son los más precarios del mundo, ciertamente México no es igual que Nicaragua, India no es igual que Pakistán. Existe una demanda fuerte de protección de derechos, de garantía de derechos como vivienda, alimentación, educación, salud y cierta capacidad estatal, institucional. No se trata, aunque a mí no me gusta el término, pero para utilizarlo en términos para efectos prácticos, no se trata de estados fallidos, no se trata de estados que dicen es que no hay luz para que funcione la Corte Suprema, o no hay agua y tocó cerrar todas las escuelas, ¿sí? Aunque eso pasa en varias regiones de nuestros países, porque hay diversidad y desigualdades internas. En la región donde yo estuve la semana pasada, ciertamente no había ni agua, ni luz, ni puestos de salud, ni nada. Después era África subsahariana dentro de Colombia. Entonces, pero en general uno puede decir que no es un problema puro de capacidad, que existe alguna capacidad básica que interactúa y en ese sentido oferta potencial de protección de derechos sociales, mezclado con una altísima demanda de protección de esos derechos, porque están consagrados en nuestras constituciones. Y entonces lo que hay es una brecha entre la aspiración y el compromiso constitucionales y políticos y la realidad de la oferta de protección de esos derechos. Eso deriva con frecuencia en una alta tasa de litigio en derechos sociales. Es la interacción, para ponerlo en términos económicos, de la oferta de alguna capacidad institucional, y en algunos de nuestros países, de hecho, de cortes y juzgados y tribunales que tienen una actitud bastante proactiva en la protección de esos derechos, y una realidad de una gran necesidad o demanda de protección de esos derechos. Eso hace que en nuestra región, y sobre esto hay estudios bien interesantes, se den las tasas más altas de litigio en derechos sociales. Y mejor que el derecho que está mejor documentado en estos términos es el derecho a la salud. Si ustedes ven, por ejemplo, ese libro que publicaron Cyril López y Alicia Yami sobre el derecho a la salud, el derecho a la salud de la justicia, que publicó en español, siglo XXI, encuentran que incluso, además, con un tercer componente, que nuestros países son de derecho continental, que no tienen sistema de precedentes, hace que el número absoluto, por ejemplo, de litigios en materia de derecho a la salud, de nuevo, sea mucho más alto incluso de los más litigiosos de otras partes del sur global. Entonces, ustedes ven en India y Sudáfrica, que son como otras jurisdicciones emblemáticas del activismo judicial,
la tasa es mucho menor. Ahora, de hecho, por ahí puedo ahora, si nos queda tiempo, recuperar las cifras que tengo en otra presentación, pero las tasas, por ejemplo, de Brasil, o en México, o en Argentina, o en Costa Rica, o en otros países de nuestra región es mucho más alta. Hay muchas más demandas, hay mucho más casos, mejor dicho, de derechos sociales en general que en el resto del mundo, incluso otras partes del sur global. Pero tenemos como telón de fondo estos factores comunes. Niveles de pobreza altos, desigualdad alta, pero también cierta capacidad de respuesta estatal, incluyendo cierta capacidad de respuesta de las CONs, lo que explica esta explosión de litigio. Algo que es importante notar aquí, que se dice poco, es que además en términos teóricos y doctrinales, el sur global, la idea de la justiciabilidad de los derechos sociales viene del sur global. Y eso es importante marcar. Si ustedes vieran o volvieran a los debates que hubo en los años 90 sobre si los derechos sociales eran derechos humanos, pues en esa época, por ejemplo, el director de Human Rights Watch publicó una serie de artículos diciendo que no son derechos humanos en términos teóricos y que es inconveniente meterlos en la agenda de derechos humanos, porque la agenda se desbordaría, porque no habría forma de atender al mismo tiempo derechos de libertad, derechos sociales, y pues imagínense lo que decía de los derechos colectivos. Ahora, hoy en día, que Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que salió en los periódicos internacionales bastante, mostrando cómo la Constitución de Estados Unidos había perdido influencia en las nuevas constituciones alrededor del mundo. Como, por ejemplo, cuando las asambleas constituyentes antes de los 90 se reunían, el reflejo era mirar la Constitución de Estados Unidos. Y encontraron que la Constitución de Estados Unidos ya era como una fuente secundaria, que ha sido mucho más relevante en África, definitivamente la Constitución de 94 de Sudáfrica, que en América Latina tendemos a ver también de manera cruzada lo que se ha hecho en otros países de la región, y que en esa medida el constitucionalismo norteamericano ha caído en declive. Ese era como el tema del artículo y un poquito de la ansiedad de los investigadores diciendo qué pasó con el constitucionalismo americano o norteamericano. Y ellos respondían en parte a la pregunta del mismo diciendo: lo que pasa es que ¿qué va a hacer alguien supongamos que hay una nueva constitución o una constitución reciente, esta que les decía de Kenia de 2010. Si los constituyentes kenianos quisieran mirar dónde sacar ideas interesantes sobre derechos sociales, pues la Constitución de Estados Unidos no dice absolutamente nada. No dice nada sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas, o no dice nada sobre el derecho a la tierra, o no dice nada sobre cuestiones más contemporáneas como justicia transicional, ese tipo de cosas. Entonces, el paquete normativo que tiene sus años funciona para Estados Unidos con la jurisprudencia, etcétera, pero no funciona igual definitivamente para el constitucionalismo comparado. En esa medida, entonces, ha habido un desarrollo, un desarrollo interesante de miradas cruzadas entre regiones del sur global. Y por eso, de una vez estoy adelantando, si ustedes ven el programa de mañana en la tarde, vamos a lanzar, ustedes van a ser participantes del premier mundial de una plataforma que se llama Constitute en español. Es una plataforma que existe en inglés, que arrancó con Google y con la Universidad de Texas, y aquí con la Universidad de los Andes hicimos una asociación desde el año pasado para publicar esta plataforma en español. Lo que hace esa plataforma, que mañana les vamos a enseñar cómo utilizar, hace un año hicimos, como en el curso del año pasado, hicimos como un pre-lanzamiento. Este año sí es el lanzamiento, de verdad, porque el año pasado solamente va a haber tal cosa. Este año ya hay, y van a ver ustedes que lo que hace esta plataforma es poner las constituciones del mundo en español. Traducimos de inglés a español, o de lo que sea, de francés a español, bueno, hasta donde hemos podido. Muchas veces toca de terceros idiomas, se complica la cosa, pero la idea es que ahí ustedes van a ver, por ejemplo, tradujimos hace poco la Constitución de Kenia, que les he hablado varias veces, que no estaba en español. Y la ventaja real de eso, además del idioma, es el motor de búsqueda.
Entonces ustedes van a querer entonces en sus propios países ideas de cómo se regula el derecho a la igualdad en diferentes partes del mundo, entonces buscan igualdad y les salen las cláusulas constitucionales, o acciones afirmativas y les sale la cláusula respectiva, o derecho a la tierra, les sale en los diferentes países. Entonces, ahí van a ver ustedes, además, que las plataformas tecnológicas esperamos que faciliten ese aprendizaje cruzado, porque así uno no tiene que ir solamente a la Constitución de Alemania, o en el caso latinoamericano, un tiempo incluyente la española, otro tiempo la norteamericana, etc. Sí, adelante. Sí, la pregunta era un poco eso, si había algún esfuerzo de saber por dónde se estaba haciendo esas constituciones. O sea, porque, por ejemplo, en México se reformó la Constitución para incluir el derecho al agua y nunca sabemos de dónde sale. Sí, eso es una buena pregunta. Yo no conozco esfuerzos juiciosos de rastrear de dónde han venido las ideas más recientes. Por ejemplo, en el caso colombiano, sí hay estudios que muestran la influencia, por ejemplo, de la Constitución norteamericana, definitivamente. Ahí yo creo que fue el último coletazo de influencia fuerte, sobre todo en materia de derecho a la igualdad, alemana y española, fundamentalmente. Ahí los redactores iniciales no miraron casi América Latina y yo creo que es un error. Pero más recientemente ha habido mucho más aprendizaje. Pero si quieren estudios interesantes, provisorios, que no se hayan hecho para no hacer otra tesis sobre la doctrina del núcleo esencial, etc., aunque el núcleo esencial que ustedes van a ver con Kelly mañana y tiene unos desarrollos nuevos interesantes, pero ese esfuerzo genealógico de influencias cruzadas, que yo sepa, no se hace de manera sistemática, y eso sería bien interesante. Sí, una pregunta. ¿No influirá las reticencias de Estados Unidos a aceptar competencia internacional y de justamente poder adaptar la lectura de su constitución en la parte de influencia de otros países? Puede ser, hay una especie como de creciente reciprocidad, de decir, bueno, ustedes no quieren citar a nadie más, pues nosotros tampoco los vamos a citar más. Tendrá que un debate en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si es incluso posible, legítimo, útil citar a alguna autoridad distinta a la propia Corte o a autoridades doctrinales y jurisprudenciales nacionales. Fiscalía que pasó al otro lado en un momento muy importante, que es Antonín Scalia, después que se murió, y esta vacante que existe en este momento en la Corte Suprema de Estados Unidos, hizo muchas ponencias, incluso académicas, diciendo por qué no se podía citar ¿por qué citar a la Constitución? Y después obviamente ellos no pensarían nunca en la Corte Suprema Argentina o en la Americana o en la Colombiana, etcétera, sino ¿por qué no citar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para un asunto de doctrina? Y su punto, y de muchos conservadores constitucionales en Estados Unidos, era, bueno, ¿y nosotros quién ha elegido democráticamente en Estados Unidos, o qué sistema constitucional le ha dado la validez a lo que diga el Tribunal Europeo o el Tribunal Alemán? Sobre el pueblo norteamericano, y el pueblo norteamericano lo que tiene es un apego a la Constitución de Estados Unidos y a su Corte Suprema, y se acaba el problema. Pues ustedes ven que es una visión pues muy estadounidense del tema, de muy viéndose, digamos, como al ombligo, y esa desconexión pues ha sido reciprocada de alguna manera en otras partes. Pero yo creo que la razón principal es la que señalan este artículo que ahora les puedo dar la referencia, y es que la Constitución norteamericana, digamos, se queda corta para los problemas contemporáneos. Entonces tiene una enmienda para que toda la gente hable por armas, pero no tiene una enmienda relacionada con derechos colectivos. Entonces, ciertamente uno no quisiera importar el derecho de todas las personas a andar por ahí con armas. Así que realmente tiene que quitársela, pero pues no hay que autorizarla legalmente más allá de la proceso fáctica que ya tiene muchos lugares. Sí. Y una pregunta relacionada con el derecho a la participación ciudadana, sí, o la participación como que quizás también quedó fuera de historia o se puso muy incipientemente y no llega tampoco a desarrollarse demasiado tampoco en el segundo. Así es un punto bien interesante, que de alguna forma veo que surge en las preocupaciones laborales de varios de ustedes, porque tiene diferentes aristas, desde formas de participación vía consultas ambientales o consulta previa con la singularidad que tienen con los pueblos étnicos. Eso también está dentro del paquete, si ustedes dentro del paquete neoconstitucional, pongámoslo así.
¿Qué significa eso? Es algo que todavía estamos tratando de descifrar. Y si es un saludo a la bandera o si es una participación empoderada, eso es algo que es algo fundamental. Aquí en otros países, por ejemplo, estos procesos de consultas en materia minera o extractiva, si se puede autogestionar como en Guatemala una consulta para decir nosotros no queremos minería. Aquí acabamos de ganar un caso de la Corte Constitucional por una tutela que puso un comité ciudadano para oponerse a la minería de oro en el suroccidente de Colombia. Y la Corte finalmente, después de dar vueltas en varias sentencias, dijo que sí pueden votar los ciudadanos en puntos populares, aunque la minería es un asunto nacional. Esa decisión tiene un poder, digamos, igualador de fuerzas, más grande incluso que una sentencia que diga que usted tiene aquí el medicamento que necesita. Entonces, ese no lo tenemos nosotros aquí, sí lo tenemos como en el menú, si quieren conversar sobre eso, y es parte de lo que voy a preguntar para un taller de jueves. Pero yo diría que la respuesta corta es, hace parte de las cláusulas típicas que se incluyen en Constitución del Sur Global, pero de las cláusulas subutilizadas, subexplotadas y subentendidas. ¿Alguien tenía? Gracias. Profesor, es por el tema del activismo, porque mi preocupación es exactamente esta en la tesis y quería compartir para ver si se logran materiales. Es que yo creo que en este momento, por lo menos en Brasil, tratar el tema de la justiciabilidad de los derechos sociales bajo el enfoque del activismo judicial es inadecuado. El activismo judicial en Brasil tiene después de la operación Lava Jato, una connotación terrible, o sea, el activismo puede ser de derecho. Entonces, mi enfoque en la tesis es mucho más del proceso justo y de la deliberación adecuada. Y que yo creo que no necesitamos cambio en Brasil, porque eso fue incorporado en el nuevo Código de Proceso Civil, que inclusive determina que cuando hay interés de los afectados, estos pueden requerir su participación en el proceso, el juez puede determinar su inclusión de oficio o el Ministerio Público puede pedir. Entonces yo estoy tratando el tema en la tesis hablando del lugar del juez. Yo creo que el activismo sigue siendo interesante, pero más de los movimientos sociales para decidir cómo y cuándo, si es importante centrar más fuerzas en lo político o cuándo estar en el judicial. Entonces, hasta me gustaría tener un espacio después para discutir la tesis de justicia, porque me preocupa que esta cuestión sea tratada desde el punto de vista del activismo judicial, porque creo que este trabajo que empezó puede ser por unos jueces, yo no creo cientistas, porque tal vez por angustia yo tengo un problema concreto entre no hacer nada y hacerlo todo, ¿qué camino tengo en el intermedio? Exactamente. Entonces, yo quería tratar de este punto de vista. Yo como juez ya recibo el proceso, y cómo tratar de manera adecuada para que la democracia sea respetada, pero también las garantías del contradictorio. Este es mi punto de vista y tengo esta preocupación. Es muy interesante y muy relevante, ¿verdad? Obviamente hay trayectorias parcialmente distintas en cada uno de esos países. Si usted le pregunta a ¿quién es de Chile? Yo. Tú. Entonces la pregunta en Chile es, bueno, ¿es activismo? Entonces, ¿cómo hacemos para que los jueces se muevan más? Esa línea de discusiones tiene 40 años en la literatura, ¿sí? La falta de legitimidad, de eficacia, incluso de deseabilidad de la protección de derechos. Lo que pasa es que, obviamente, desarrollos recientes en Brasil los ponen ustedes en una situación complicada en la que uno dice, bueno, aquí estamos viviendo una crisis relacionada en parte con cierta intervención del Poder Judicial o de la Fiscalía, etc. Entonces, lo que es importante aquí es, claro, tener en cuenta las particularidades nacionales, pero también encontrar términos comunes que nos centren en la sustancia, que es justamente, creo yo, la que tú planteas. Es decir, tenemos dos extremos.
para ponerlo en términos dramáticos, un hiperactivismo y un hiperpasivismo. Y nosotros, históricamente, si ustedes, si este curso hubiera tenido lugar y no habría podido tener lugar hace 30 años, el problema es decir, ¿cómo hacemos para que los jueces hagan algo para proteger derechos? ¿Sí? Entonces, el problema ahora es, ¿cómo hacemos para que hagan algo que, o menos, o más acorde con los otros procesos o activistas, eso sí, de democracia directa, o de respetuosos o considerados con los poderes de los otros ramas del poder público? Como tú sabes, y eso lo vamos a ver mañana, parte del trabajo que nosotros hemos hecho es tratar de encontrar vías intermedias, ¿sí? Esta idea de la intervención dialógica de los jueces, que yo mañana voy a presentar en el evento público y que vamos a retomar con Diana Rodríguez el jueves, va en esa dirección. Es decir, miren, está muy bien, pero es que los jueces no pueden asumir todo, ni es deseable ni es posible. E incluso para los jueces puede tener, y para las cortes, incluso las más progresistas, para poner en esos términos, puede tener efectos indeseables. ¿Sí? Porque ¿qué pasa cuando una corte comienza a asumir muchos casos estructurales y después se queda corta para hacer seguimiento? ¿Qué pasa con el desgaste, digamos, de la promesa de cumplimiento que después no se puede concretar? Entonces, esos son parte de los retos que queremos tratar. A eso, tal cual lo planteó Grasa, sobre eso es la mayor parte del curso. Es decir, bueno, tenemos 20 años de intervenciones de las cortes. ¿Qué hemos aprendido de eso y cómo configurar las teorías y las estrategias jurídicas para hacer una especie de seguimiento inteligente, estratégico, con recursos limitados? Porque las teorías tienen recursos limitados, las ONGs tienen recursos limitados, los académicos también, los gobiernos también y hasta las cortes también los tienen. O los organismos internacionales, porque antes, en otra época, entonces, la idea era decir, bueno, si no me atienden aquí mi petición, pues me voy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues ustedes han visto este año que tienen unos pequeños problemas de financiación y de capacidad, pues tampoco se puede decir, es que entonces vamos a irnos al ámbito global. Hay que tener en cuenta todos los factores y hacer, esta es como la idea en varias de las sesiones, hacer unas estrategias que sean inteligentes en el sentido de tener en cuenta las restricciones, pero no claudicar en la idea de buscar las formas más eficaces para proteger los derechos. Pueden no ser las convencionales, y puede ser que en un contexto se va a decir, no, mire, olvidémonos del Poder Judicial porque no hay caso, por ahora. Vamos a ir por el lado de la opresión ciudadana, vamos a ir por el lado de las defensorías o de ministerios públicos, es parte del paquete, pero es relevante y, como te digo, por lo menos en esas dos sesiones va a ser central. ¿Alguien aquí tenía una pregunta? Sí, bueno, mi inquietud, a raíz de un estudio que hice a propósito de la elaboración de mi tesis de doctorado, es cómo el debate sobre los derechos sociales se ha centrado mucho en la justiciabilidad y se ha dejado de lado la cuestión relativa a políticas públicas, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, la asignación de presupuestos y obviamente la participación de los ciudadanos en esas políticas, porque precisamente es ahí donde se determina en el Poder Ejecutivo, más en países de corte presidencialista como lo son la gran mayoría en América Latina, pues el trasladar el debate hacia el lado de la justiciabilidad es que previamente ya hubo un problema que llevó años para finalmente llegar a un juez, y sea el juez el que tenga la responsabilidad de determinar ya la aplicación de la norma al caso concreto. ¿Por qué se ha dejado de lado el debate del lado del gobierno, ¿no? Del Poder Ejecutivo, que es al final de cuentas el responsable del presupuesto? De acuerdo, esta preocupación también es fundamental, la vamos a ir tratando aquí a medida que hablemos de derechos específicos. El derecho a la salud es muy claro, además, y en otros derechos sociales, porque obviamente nos encontramos de frente con el asunto de priorización, planes de corto, mediano, largo plazo, indicadores de cumplimiento, es decir, una lógica que no se presta a el razonamiento binario de cumplimiento o incumplimiento. Pero es parte esencial. Los abogados tendemos a pensar mucho en esa lógica, o cumplió o cumplió. Pero que cumplió 50%. Eso es parte de lo que la semana pasada estábamos debatiendo en Chocó en relación con un gran fallo de la Corte Constitucional sobre salud. Entonces la Corte Constitucional se pregunta,
Si yo veo que el hospital fue, esto es literal, casos de la vida real, un hospital que era particularmente precario, que estaban cayendo las paredes, estaba con humedades, el agua venía del río, está contaminado, etc. Pero el gobierno nacional y departamental lograron remodelar la mitad del hospital. Entonces, ¿cómo contamos eso? ¿Como cumplimiento o incumplimiento? ¿O se puede pensar en un cumplimiento parcial? ¿Y qué significa declarar un cumplimiento parcial? Esas lógicas de acceso progresivo a los derechos, de progreso parcial, de priorización. Esto es muy difícil para las cortes y para los abogados en general. ¿Qué pasa cuando uno dice, mire, nosotros no podemos proteger todos los flancos del derecho a la salud y nos vamos a centrar entonces con el presupuesto que tenemos en acceso a hospitales de primer nivel, pero no podemos garantizar las subespecialidades y la última tecnología? ¿Eso es incumplimiento? ¿O es cumplimiento parcial? Y ustedes saben que ahora Rodrigo les va a contar, por lo menos en el ámbito internacional, la idea del Pacto de Derechos Sociales y Económicos, la idea de la realización progresiva de derechos humanos existe, pero una cosa es ponerla sobre la mesa en los tratados y otra cosa es después, en los casos específicos, aceptar que no es una lógica de blanco-negro. Y en eso hace mucho bien pensar articuladamente entre jurisprudencia de derechos constitucionales de un lado y la lógica de políticas públicas del otro. Eso ya está pasando, como ustedes saben, en muchos casos. En el caso de Riachuelo en Argentina, por ejemplo, uno puede decir que mañana tienen que descontaminar todo el río. Digamos, ¿qué pasa cuando va avanzando para meter un poco de lógica de políticas públicas que hagan que los casos sean factibles, pero sin claudicar con la idea de un empujón hacia arriba de la realización de derechos sociales? De manera que no sea siempre la respuesta es no hay presupuesto y no hay política. No, que justamente darle actualidad a lo que decías, y en el caso de Riachuelo. El caso de Riachuelo, para los que no son argentinos que no lo conocen, es como el caso de derechos sociales más grande del país, donde involucran a 3 millones de personas en toda la cuenca y lo llevan ante la Corte Suprema. Ha tenido la Corte, desde que tomó el caso, con un desenvolvimiento que todo el mundo lo festejó, un activismo judicial, pero el cumplimiento de la sentencia quedaba muy atenta. Y hace unos pocos días la Corte Suprema intimó al Estado, a las jurisdicciones distintas, a que informe el estado de cumplimiento y si las mandas judiciales de cumplimiento estaban acordes o no para garantizar los derechos. Y nos han tratado a nosotros, a ver qué opinamos. Y hoy tenemos esa discusión de, bueno, pedimos que salga una nueva sentencia porque uno de nuestros socios decía, mira, acá hay un problema de sentencia, determinada manda no cumple con los requisitos o con los indicadores, pero en un caso tan estructural entendemos que el problema no es de la sentencia, de si hay un párrafo más o un párrafo menos, sino de política pública. Hay un lugar en donde el Poder Judicial no puede avanzar, por más que sea de Corte Suprema. Digo, para poner un poco de actualidad, una discusión que estamos teniendo en este momento. Pero sí, tal cual. Y si usted quiere adelantar parte de lo que vamos a discutir mañana y pasado mañana, hay posibilidades, o por lo menos yo he venido proponiendo eso, que las cortes deben tener en cuenta ese tipo de razonamiento y que podría haber como un diálogo entre diferentes poderes de tal manera que sin desnaturalizar la exigencia de derechos sociales uno pueda considerar la realidad de que las políticas sociales se hacen de manera progresiva, que es necesario priorizar y que además solamente teniendo en cuenta cómo funcionan esas políticas públicas y las restricciones que tienen los hacedores de políticas públicas, existe una posibilidad real de que haya avance en esas órdenes judiciales. Era otra cosa más dentro de esta línea. Bueno, yo trabajo mucho con lo que es economía social, que está muy poco desarrollada en algunos países, bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos, tratan, por si nadie conoce, entre cooperativas y motores es lo más desarrollado, pero existen muchos tipos de entidades que se trabajan en economía social, que es otro tipo de economía que no es capitalismo. Entonces, el mayor problema que existe en Argentina
que si bien se han largado en el gobierno anterior un montón de programas sociales al respecto, decantan en asistencialismo más que en protección de derechos que reclama el movimiento cooperativista. Y hace poquito hice un trabajo para un congreso que hubo en Rosario, en la ciudad de Rosario, que se trata de justiciabilidad de los DES en cooperativas de trabajo, en donde señalo esto, ¿no? Que más allá de estos poquitos avances que se hicieron a comparación a lo largo de las décadas en que se ha desarrollado todo lo que es economía social y cooperativismo de trabajo específicamente, digamos, las políticas sociales han avanzado muy poquitito, no reconociendo derechos, sino más que nada dando asistencialismo, subsidios, etcétera, que eso tiene que ver mucho con niveles de desempleo o tratar de bajar esos niveles de desempleo y entonces aferrándose a lo que es la economía social y el cooperativismo. Y en lo que es justiciabilidad, hay como un agujero, digamos, porque hay un desconocimiento total de lo que es la legislación cooperativa y mutual, que siempre decantan, de hecho siempre terminan decantando en fraudes laborales. Entonces no se los mira jamás desde el análisis de lo que es la legislación cooperativa, que tiene que ver con una naturaleza asociativista, y en nada tiene que ver el artículo que escribí, porque ahí sí está muy atrasado. Es otro ejemplo de ilustración en un ámbito, digamos, que tiene mucha tradición, pero donde uno puede ver la tensión que estábamos conversando. Esa tensión, de nuevo, va a salir a flote en las sesiones de mañana, prácticamente todos los de mañana, pasado y el jueves. Entonces yo les diría, a medida que vayamos profundizando, retomen estas preguntas, profundicen, pero esto es ya bien útil para poner sobre la mesa los intereses y las experiencias que ustedes ya tienen. Voy a avanzar más rápidamente ahora para que podamos llegar al final. Para terminar este paralelo entre América Latina y la expresión global, simplemente señalo que también hay cierta convergencia entre organismos muy distintos hacia la utilización de sistemas regionales de derechos humanos en materia de derechos sociales. Ustedes tal vez han visto que la Comisión Interamericana ahora es mucho menos tímida para sacar recomendaciones, hacer audiencias temáticas sobre asuntos relacionados con derechos sociales, desde el activismo canadiense en América Latina, que fue una sesión de hace un par de años, hasta derechos directamente sociales, como vivienda, como salud, de pueblos, por ejemplo, indígenas o de comunidades campesinas, etc. E incluso la Corte Interamericana, como ustedes tal vez han visto, ya no solamente interpretando después el artículo 26, sino también por cuenta propia ha venido, vamos ampliando tímidamente, pero igual más decididamente la protección de derechos sociales. Ahora, por ejemplo, está pendiente de fallo un caso interesante sobre trabajo esclavo en Brasil, que sería aquellos en los cuales tiene que directamente tener que ver con un derecho clásico, como el derecho al trabajo. Paso rápidamente después, no es necesario examinarlo en detenimiento, pero esto es simplemente para que ustedes recuerden como la ola constitucional que les mencionaba de los diferentes países, no están todos obviamente, pero en cada uno de estos o ha habido reformas, como en este caso, o constituciones nuevas que han introducido una combinación de derechos sustantivos sociales con algunos mecanismos de exigencia de esos derechos, que es obviamente una innovación igualmente importante. Protección reforzada judicial, revisiones de constitucionalidad que permiten controvertir asuntos, por ejemplo, de progresividad de un impuesto por los derechos sociales, y así sucesivamente. Durante la reforma de 2011, paso a mirar cuáles son, como les decía, el tercer punto que quería tratar es este de los debates más centrales. Aquí no los temas, sino los tipos de debate que uno puede ver alrededor de la región y en otros países del sur global. Uno inicial tuvo que ver con este enfrentamiento al interior de la profesión jurídica entre una especie de constitucionalismo sustantivo, teleológico, que apunta a la protección eficaz de los derechos sociales como tarea del derecho y de las cortes.
esto en cada uno de estos países o sigue existiendo o existió en un momento en el que despegó la protección judicial de derechos sociales. Y ahí, en la contraparte, es una concepción más formalista del derecho que se preguntaba y se sigue preguntando qué diablos tiene que hacer una corte en asuntos de justicia distributiva. Y el argumento que ustedes pues, habrán visto una y otra vez en sus países consiste en decir que las cortes son buenas para proteger derechos de libertad, pero no están diseñadas para proteger derechos de igualdad. Porque estos derechos de igualdad no son de todo o nada, no es que uno lo torture o no lo torture, o le cierren el sindicato, no le cierren el sindicato, o lo discriminen o no lo discriminen en el acceso al empleo, sino que entramos en todas estas cuestiones de realización progresiva, de cumplimientos parciales, de afectar el gasto público, etc. Y el formalismo pues ha sido muy crítico toda la vida de esta intromisión que ellos llamarían en asuntos políticos y económicos del Poder Judicial. Esto también ha tenido en varios de nuestros países una manifestación disciplinaria. Algunas veces, ciertamente en Colombia se dio con mucha fuerza a finales de los 90, un enfrentamiento muy duro entre los abogados constitucionalistas y los economistas. Incluso en esa época hubo diálogos expresos, como ahorita hay diálogos entre los que votaron sí y los que votamos sí, los que votaron no en el plebiscito de hace unas 3 semanas. En ese tiempo entonces hubo esfuerzos de acercamiento para decir no nos vemos tan duro, hablemos, los economistas no queremos acabar con la Constitución del 91, los abogados tampoco queremos desconocer que hay restricciones presupuestales, etc. Y ha habido, por lo menos en Colombia, algún híbrido interesante que se muestra en casos como los que vamos a ver, como el derecho a la salud, derechos a la alimentación. Pero ciertamente ha sido una discusión histórica. Y una más reciente que es importante destacar, porque tiene mucha relevancia en contextos políticos de varios países de la región, de su global general, pero tenemos por ahora en América Latina, es los versus otros derechos. Como ustedes han visto, algunos países de la región han aducido, por ejemplo, en los debates ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en relación con los poderes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Comisión Interamericana se centra demasiado en derechos de libertad y que le da entonces mucha énfasis, por ejemplo, a la libertad de expresión, pero que no tiene en cuenta avances o retrocesos en materia de derechos sociales. Entonces, este debate, eso ustedes lo vieron muy visiblemente, esto fue un argumento fuerte de la crítica dura que hicieron países como Venezuela, como Ecuador, en la anterior ronda de hace 2 años de discusiones sobre los poderes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De otra manera, es un debate muy claro relacionado con si hay democracias que se sienten más en unos que en otros y si hay que sacrificar unos por otros. Y esto ha tenido una fuerza renovada en América Latina, según la cual pues hay que soportar o tolerar un poco restricciones de los derechos de primera generación. Pues tenemos aquí a nuestra colega de Cuba para que les cuente cómo es eso. Entonces, sí, bueno, pero tenemos un sistema de salud universal. Puede ser que no puedan ir a Colombia, puede ser que no tengan libertad de expresión, pero tienen educación y salud. ¿Sí? En otros países, en diferentes grados, ese debate ha resurgido. Entonces, ¿en qué medida hay una especie de compromiso o de lógica de uno u otro entre los y otros derechos, no solamente de libertad, de manera muy interesante, sino que hay otra onda más de tercera ola de derechos que también han entrado en colisión con los derechos sociales. Piensen ustedes todo el debate que hay entre economías extractivas y derechos colectivos de pueblos indígenas o comunidades étnicas en otros países. Entonces la pregunta es, listo, entonces queremos garantizar derechos sociales, ¿quiere derecho a la salud? Necesitamos presupuesto y para eso necesitamos abrir a explotación este yacimiento de oro o esta a la explotación petrolera, porque si no, no hay fondos para los DES. Entonces son esos debates entre olas de derechos que han tenido una fuerza renovada en América Latina también en los últimos años. ¿Sí? César, no sé si es pertinente
un poco preguntar por esa duda cuando tú haces el ejemplo de Cuba, no te doy libertad, pero te doy salud. Digamos que no te doy libertad, pero te doy salud, pero la salud es más, digamos, más general, como cobertura. Pero en otras discusiones en que nosotros vemos que te dicen, no te doy salud, pero te doy seguridad. Que seguridad, en principio, es una, digamos, se aproxima de la igualdad, pero de esa igualdad formal, sabemos que en la igualdad real la seguridad casi siempre solo se restringe a un grupo específico. En este caso, salud es más. De acuerdo. No, sí es pertinente, Pablo. Sí, claro. Porque esa es la realidad de la práctica de los derechos. Ustedes lo ven, es que, claro, nosotros tenemos a la mano la doctrina y el compromiso internacional de la indivisibilidad de los derechos, y hay muchos abogados que se pegarían de ahí, de esa línea todo el tiempo, y probablemente es lo que estratégicamente hay que hacer en muchos casos. Pero bajada la guardia y en un tono reflexivo como el que tenemos en este curso, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Porque es que en la práctica es eso. Muchas de las elecciones se ganan o se pierden, ese listo. Ustedes están en Colombia, ¿sí? Tenemos una ola de gobiernos aquí que tuvieron, especialmente un par, que ahora está en la oposición, que decía, lo demás lo hablamos después, pero lo importante es tener seguridad. Y la gente vota por eso. Miren qué pasa en el plebiscito. Y entonces uno puede decir, aseguramos seguridad, cosa que es muy apreciada y que tiene efectos también, uno puede decir a veces incluso igualadores, porque a veces incluso comunidades marginadas que están muy golpeadas por la inseguridad y por la violencia, pues van a votar por eso. Pero el punto es, entonces, ¿en qué momento y en qué medida se aboga por los derechos sociales? Entonces, en los dos casos hay problemas de secuencia, problemas de un argumento fuerte de decir, hagamos una cosa a la vez. Concentrémonos primero en garantizar la seguridad y después vemos la vivienda, la educación, la alimentación, etc. O concentrémonos primero en garantizar al revés, el argumento al revés. Garanticemos alimentación y salud y luego miramos este problemita de las libertades individuales y la libertad de voto y la equiparación de acceso a los medios de comunicación, etc. Aquí en este curso intentamos, como intentan muchos de ustedes, hacer todo el tiempo, ¿sí? Pero siendo conscientes de las limitaciones políticas, económicas, retóricas, discursivas que esto implica. Entonces, en algunos casos los derechos sociales son utilizados por gobiernos como para decir, mire, es que yo estoy concentrado en esto. Y en otros casos, yo me voy a concentrar en eso porque más tarde, porque la prioridad es derechos de primera generación. Por ejemplo, que era el argumento que les decía que tenían organizaciones como Human Rights Watch en los 90, diciendo, no, mire, mientras que exista tortura en el mundo, no nos pongamos a darle estatus de derechos justiciables a la vivienda. Eso se hará por otros días de justicia social o por vías de movilización social. Ya te doy la palabra. Que digamos, a mí lo que me preocupa siempre de esa discusión, ¿no? Es una discusión entre enfoquémonos o yo quiero todo, que es como a veces ven a quien trabaja de esto. Es que es una discusión que se vuelve una trampa, inclusive cuando estás haciendo seguridad de esto. Porque, por ejemplo, cuando yo discuto vivienda, al final la política pública te dice, te doy vivienda en la ciudad de la otra vivienda. O sea, realmente que no puedo darte las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, tú replicas la misma lógica de discusión, inclusive cuando entras ya a la escena de esto. De acuerdo. Ahora, también en términos más interdisciplinarios, uno puede decir qué pasa si hay diferentes movimientos pidiendo diferentes cosas y los recursos son los mismos. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir eso es total, es un problema de alguien más, pues la realidad es esa. ¿Sí? Si se pide, por ejemplo, en varios de nuestros países, como ustedes saben, porque muchos trabajan en estos, hay reclamos que se sobreponen por la misma tierra
de comunidades negras, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, de productores industriales, etc. Entonces, ¿cómo ordenar el territorio? Cuando el recurso, cuando la limitación es física, es el mismo pedazo de tierra. Entonces, cada uno de estos movimientos o sectores podría decir, no me importa, yo hago la pretensión máxima de todo ese territorio. Alguien, un líder campesino del suroccidente de Colombia decía, pues habría que hacer un departamento de 3 pisos, ¿sí? Porque entonces tanta tierra, pues aquí los indígenas, los campesinos, porque es exactamente la misma tierra. Entonces, sí, claro, la lógica de derechos implica, y esa es una de sus fortalezas, como ha dicho Amartya Sen, o ha escrito Amartya Sen, la lógica de derechos que aplica a derechos sociales es tal que le da una importancia moral esencial a esas libertades y esos derechos de igualdad o esos principios de igualdad. Lo que diferencia los derechos humanos de otras aproximaciones a la justicia no es tanto las normas positivas. En eso estoy totalmente de acuerdo con él. Los derechos sociales, los derechos humanos no son un conjunto de normas, sino es un conjunto de aspiraciones éticas que uno lucha para que se convierta en normas, pero reclama incluso cuando no están positivizadas. Lo que pasa es que, como todas las aproximaciones éticas, el utilitarismo y otras, necesita algunos criterios de balanceo, de ponderación. ¿Sí? El utilitarismo dice, pues, mayor bienestar para la mayoría. Los derechos humanos tienen una lógica de ponderación más compleja cuando se encuentra con estas restricciones. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Termino aquí rápidamente, porque ya lo adelantamos en esta conversación que pasa en varias de sus intervenciones, que consiste simplemente en traducir esos debates en lo que uno podría llamar como proyectos reformistas en América Latina, aproximaciones a esos asuntos de justicia distributiva. Uno histórico o dos históricos han sido pues el neoliberalismo y el neoconstitucionalismo, que se han colisionado de la forma constricta en la anterior diapositiva, pero piensen ustedes que esto se agregó en los últimos 10 años más o menos, el neodesarrollismo, la idea según la cual hay una interpretación, digamos, igualitaria, entre comillas, progresista, de una maximización de la explotación, por ejemplo, de los recursos naturales. Y uno podría encontrar equivalentes en teoría económica en gobiernos de la región que encarnan, o sectores de esos gobiernos y sociedades civiles que encargan estos proyectos o estas aproximaciones a los asuntos distributivos que se encarnan en los derechos sociales. El neoliberalismo, el neoconstitucionalismo y el neodesarrollismo. Y el asunto que vuelve interesante, pero también complejo, esto que estamos conversando hoy, es que las combinaciones aquí ya no son tan predecibles. Porque a veces, por ejemplo, el énfasis en economías extractivas, eso es igual en el gobierno de derecha e izquierda. Entonces ya no puedo decir que es un asunto de derecha-izquierda. Vean lo que han hecho los países. Yo he trabajado bastante en el norte de Brasil, vi todo lo de estamos terminando un artículo sobre Belo Monte, pues eso fue hecho en buena parte bajo el gobierno del PT, ¿sí? Y uno puede decir la explotación de la amenaza de explotación de Yasuní, hecho en Ecuador, gobierno, digamos, de izquierda. En Colombia o en México se ha hecho bajo signos de gobierno digamos, de valencias políticas opuestas o distintas, pero todos con la idea de que hay que apostarle a esa fuente de ingresos económicos, entre otras cosas para garantizar derechos sociales. Pero nos topamos con todos los problemas que ustedes han mencionado, que parece ser como el tema modal acá, que es conflictos sobre economías extractivas de pueblos indígenas, campesinos, etc. Voy a pasar esto de largo, pero simplemente señalo que en cada uno de estas aproximaciones uno puede encontrar ideas sobre el derecho y los derechos contrastantes, como ya he explicado.
También que se han desarrollado redes epistémicas y profesionales distintas, así como estamos aquí nosotros, nos convoca cierto interés en la protección eficaz de los derechos sociales. Estos proyectos, como he llamado aquí, o aproximaciones, si lo quieren llamar de manera menos ambiciosa, tiene sus propias teorías, sus propias redes epistémicas y sus propios cuadros profesionales. Y por último, claro, cada uno tiene ciertos proyectos de reforma institucional. Algunos de ellos, por ejemplo, implican quitarle poder a las Cortes cuando están contribuyendo mucho a alguno de las posiciones de otros de los proyectos. Termino aquí señalando algunos temas clave que vamos a mirar, no con todo el detenimiento, como les decía, pero simplemente lo menciono porque son cuestiones que ayudan a entender a América Latina en el contexto global. Ya mencioné por qué la salud ha sido el tema más terminado, más frecuente, definitivamente en términos cuantitativos el más visible, pero también vamos a mirar asuntos de vivienda, de educación y en varias sesiones vamos a mirar casos que vamos a llamar aquí estructurales, casos de violación masiva de derechos sociales, aquí por ejemplo de la población internamente desplazada, forzosamente desplazada en el ámbito interno. Por ejemplo, el jueves vamos a tener una sesión con Diana Rodríguez sobre el macro litigio sobre derechos de las personas desplazadas en Colombia. También vamos a ver casos que involucran a campesinos sin tierra, también sobre personas privadas de la libertad y que tienen en común que han dado lugar, así como en el caso de Riachuelo en Argentina, intervenciones estructurales de las Cortes y tratan de no apuntar a una situación individual, sino las fallas sistémicas que están detrás de una violación masiva de derechos sociales. Y por último, ya les había adelantado, por eso es un caso apenas de carrera, sobre algunos retos esenciales en los que vamos a dedicar, vamos a pasar la mayor parte del tiempo. Uno, ya lo mencioné y lo expliqué, el de implementación. ¿Qué pasa después de los fallos? ¿Qué pasa después de las recomendaciones favorables? Otro, que es difícil, es el de los efectos inesperados. ¿Qué pasa cuando, por proteger derechos sociales, se obtienen resultados que van en contra de los derechos sociales? Por ejemplo, en derecho a la salud, no es que esto pase todo el tiempo. Hay algunos críticos de la justiciabilidad del derecho a la salud que dicen que esto es una situación endémica y por eso no se debería intentar proteger derechos a la salud por vía judicial, pero hay evidencia en diferentes países de la región de que el privilegio a la salud ha sido apropiado a veces por intereses contrarios al derecho a la salud. Entonces les doy un ejemplo específico. En países como Brasil y Colombia ha habido una utilización estratégica del litigio de la salud por parte de compañías farmacéuticas que ven cómo los médicos, por ejemplo, recetan drogas, medicamentos de marca muy caros, que luego el sistema de salud se niega a otorgar porque dice, pues para eso es genérico, que cuesta la 10ª parte, un medicamento genérico. Y el juez muchas veces, con la mejor de las intenciones, pero muy ciega a cómo funciona el sistema de salud y las farmacéuticas, dice, no, dele esta droga de marca que cuesta $5,000, en lugar del preguntado de que cuesta 500. Entonces, por esa vía se ha venido a veces menguando el presupuesto que ayudaría a proteger los derechos a la salud de poblaciones, incluso poblaciones que no tienen acceso al sistema judicial. Entonces, esos efectos inesperados, las preguntas difíciles de qué pasa cuando se gana un caso pero se pierde ganando, también lo vamos a discutir en varias sesiones de este curso. Ya les mencionaba cómo vamos a hablar bastante de sentencias de casos estructurales y lo que mencionaba Grasa de las intervenciones dialógicas de las Cortes. Vamos a mirar de nuevo esta colisión de derechos que ya mencionamos hace un momento, entre des versus derechos de libertad y des versus derechos colectivos. Hasta ahí vamos a